Bienvenidos al Faro. Este es nuestro quinto episodio. El día de hoy les voy a hablar igual de un tema muy interesante y que, justo como los otros, también la verdad es que me gusta bastante. Es un tema el cual pues se ha hablado muchísimo ya en lo que son diversos medios, medios de difusión, medios digitales, una gran cantidad de literatura, pero nunca está de más hablar de este tema. ¿Por qué? Porque este tema a veces es considerado como lo que es la enfermedad sigilosa de lo que es el siglo XXI. Y precisamente el tema es la depresión. Justamente ese fantasma que atormenta a lo que son a muchas personas y que, como sabemos, se cuela en la vida de todos en algún momento de nuestras vidas, y que justamente es lo que quiero que ustedes empiecen a notar. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a tener depresión, pero no nos hemos dado cuenta que estábamos deprimidos. Muchas veces se logra confundir lo que es un cuadro de tristeza o de tristeza un poco más extrema, por decirlo de alguna manera, con lo que son empezar a padecer lo que es un cuadro depresivo o ya un trastorno oficial de lo que es depresión. Pero es un tema que no se tiene que tomar a la ligera, porque como se los dije, es la enfermedad sigilosa de lo que es el siglo XXI. Y ahorita vamos a empezar a hablar de por qué. Ahora, si nosotros lo vemos de alguna manera, pues la depresión es un trastorno mental muy frecuente que se caracteriza por la presencia y la persistencia de esa tristeza y una pérdida de interés en lo que son las actividades que la persona normalmente disfruta, acompañado de una incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias. Esto durante lo que son 14 días o más. Ahora, quiero que justamente noten eso. Muchas veces, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, somatizamos. Inclusive cuando tenemos un cuadro depresivo, somatizamos. ¿Y qué quiero decir con somatizar? Que empezamos a tener algunas alteraciones físicas que se empiezan a combinar con lo que es este cuadro. Y muchas veces creemos o tenemos la sensación de, híjole, como que me voy a resfriar, como que me quiero resfriar, pero no es como que te quieres resfriar, no es empezar a sentir el cuerpo cortado, el cuerpo cansado, no. Tal vez en algún momento ya se empiezan a presentar alguno de estos signos, o ya empieza a entrar en este periodo y se empieza a padecer lo que es la depresión, pero no alcanzan o no se tiene como una conciencia al 100 de lo que está pasando. ¿Por qué se los menciono? Porque si recordáramos en nuestro capítulo 1, cuando hablábamos de la vida tan rápida, ¿qué es lo que pasa? Como vamos tan a prisa, no podemos detenernos. Inclusive no nos detenemos para hacer esta introspección y decir qué está pasando conmigo, porque el día de hoy me siento tan agotado, no quiero levantarme, no me siento con ánimos, me quiero quedar acostado. Y si se fijan, aquí se van a combinar varios factores. Tanto el cansancio por el mismo estilo de vida tan rápido, eh, tal vez un poco de esto de empezar a tener un cuadro depresivo. En verdad también lo que es una enfermedad, porque como decíamos, ni siquiera tenemos tiempo de enfermarnos porque tenemos que estar al 100 y tenemos que rendir. Y otra serie, digamos, que de ahí de elementos que de repente se empiezan a combinar. Entonces, por eso es muy importante de repente a veces el desconectar, hacer esta introspección y empezar a preguntarnos qué está pasando con nosotros. Porque se puede empezar a presentar lo que es un cuadro depresivo o estar en una depresión y no saberlo. Ahora, todas las personas se sienten tristes o decaídas de vez en cuando, pero pues estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo, ¿cierto? Todos, como decíamos, en algún momento nos hemos sentido tristes, decaídos. Es normal que el día de hoy diga, me siento como que triste, recordé una vivencia, recordé, me llegó tal recuerdo o evoqué tal pensamiento, escuché tal canción, la comida, y sentir como esa tristeza, melancolía, pero que dura precisamente un poco tiempo, un tiempo demasiado corto. El día de hoy me bajoneé, mañana como que me sigo sintiendo un poco igual bajoneado, pero al tercer día ya me siento con un poquito más de ánimos y va saliendo. Pero la depresión se empieza a volver como algo más recurrente. Como vimos, empieza a durar aproximadamente lo que son 14 días en adelante. Es cuando se han hecho esa pregunta de por qué ya tengo tanto tiempo sintiéndome así. Ahora, inclusive hay personas que, por decirlo de alguna manera,
son bastante funcionales y funcionan, sin embargo, estaban deprimidos, que son capaces de hacer sus actividades en el día a día, van a la escuela, estar con sus parejas, estar en sus familias y funcionan, pero vienen arrastrando esto. ¿Qué es lo complicado? Que después esto evoluciona, se incrementa o se sale de control. Y es donde entonces esa persona ya se ve ahora sí imposibilitada de continuar haciendo con lo que son sus actividades del día a día, o empieza a perder justamente ya ese interés y ya no quiere, digamos, que hacer las actividades, le cuesta trabajo, no se quiere presentar al trabajo, y es justamente cuando empezamos a notar que esa persona está pasando por algo. O se empieza a volver demasiado recurrente como lo es el ausentismo. Entonces también necesitamos a veces entender cómo se está presentando. Ahora, los síntomas nucleares pues, de la depresión son la tristeza patológica. Y la tristeza patológica pues es esa tristeza que ya te imposibilita con querer hacer algo. Ya siento que no puedo disfrutar algo. Ya no puedo disfrutar las cosas. Me siento incapaz de disfrutar algo, sea la actividad que sea, la comida, el sueño, el tener un espacio para mí, no se diga, ¿qué es lo que más precisamente cuesta trabajo? Yo muchas veces hago una pregunta donde digo, hay diferentes tipos de soledad, pero a veces necesitamos pensar en qué tipo de soledad estoy viviendo. Si esa soledad que puedo estar literalmente solo, pero sé que hay personas acompañándome y no me siento solo, o esa otra soledad donde puedo estar rodeado de un mar de personas y sentirme terriblemente solo. Entonces, esto genera tristeza. Y como yo les decía, esta tristeza imposibilita que inclusive estando rodeado de un mar de personas puedas disfrutar de una actividad. Ahora muchos podrán decir, pues claro, porque me siento incomprendido, porque me siento no escuchado, invalidado, no puedo expresar mis emociones, pero entonces justamente noten eso. El contexto es lo que está haciendo de que este cuadro de tristeza empiece a volverse en esa tristeza patológica que imposibilita que la persona pueda sentirse, digamos que bien, que pueda disfrutar de sus actividades, hasta la actividad más pequeña como lo puede ser el bañarte, cambiarte, hacer cualquier cosa. Ahora, justamente, pues, esta pérdida del interés y de lo que es la capacidad de disfrutar y esa disminución de lo que es la vitalidad limita el nivel, digamos que de actividad y produce un cansancio exagerado. ¿Qué es lo que pasa? Que es entonces donde vamos a ver que justamente se va a decir el siguiente discurso: "Estoy terriblemente cansado. No me puedo parar de la cama. Siento como si hubiera corrido una maratón, me duele todo el cuerpo". Ahora, notan justamente también otro factor que a mí en lo particular me llama muchísimo la atención. Yo en algunas otras ocasiones ya les he hablado de todos los neurotransmisores que de repente se liberan cuando estamos en una situación de estrés, liberamos lo que es el cortisol. Y el cortisol, pues, es la hormona del estrés. El cortisol genera lo que es una tensión muscular. Si ustedes tensan sus músculos o hacen fuerza y empiezan a apretar, cuando sueltan, se van a dar cuenta que sus músculos o que ustedes se van a sentir cansados con esa fatiga de tanta tensión. Aquí nosotros también podemos empezar a notar cómo este estado de tensión también genera ese cansancio. Ese cansancio también que me hace sentirme agotado, no querer hacer absolutamente porque estoy muerto, estoy fulminado, no tengo ganas de hacer nada. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a aprender esas señales de alarma, porque ese cansancio exagerado ya nos está empezando a decir: "Hey, algo está pasando". Algo nos está sucediendo. Esto ya no es el cansancio de mi estilo de vida rápido, de un duelo, de que hay un cierto desgaste en la relación, digamos que en cualquier esfera de mi vida. No, que ya se está presentando algo más complejo. Ahora, esto incluso eh, aparece después de lo que es intentar realizar pequeños esfuerzos de decir, no es que tengo que estar bien, o sea, a ver, me levanto, me tomo esta vitamina, me tomo tal complejo alimenticio, o voy al gimnasio haciendo ejercicio, después me voy a sentir un poquito mejor. En ese momento se alivia, pero de nuevo, otra vez,
se vuelve a presentar lo que es el mismo cuadro. Otra vez, ese cansancio extremo. Entonces, como yo les decía, ojo, ojo cuando se esté presentando esto, porque pues puede presentar varias complicaciones. Ahora, yo también ya les había hablado de lo que son ciertos neurotransmisores. Vamos a hablar de un amiguito muy importante que es la serotonina. Y tener los niveles de serotonina por debajo de lo normal se asocia pues a enfermedades mentales que van desde el autismo, la esquizofrenia, la hiperactividad, la depresión, la ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, lo que es la agresividad, el insomnio y lo que es el estrés. Entonces, es aquí donde a veces tenemos que desmitificar algo que está pasando. De repente a veces nuestro cerebro va, como de repente sabemos que es normal, tener ciertos desajustes hormonales, neuronales, y de repente en algún momento por ciertos, digamos que eventos gatillantes que todo se junta, el contexto, la parte personal, el trabajo, la familia, la pareja, la situación económica, el ecosistema, porque ahorita vamos a hablar un poco de esa parte, van a empezar a generar este cuadro donde la serotonina va a empezar a disminuir. Y cuando esta serotonina disminuye, justamente nos volvemos más propensos a padecer esto, inclusive la depresión. Entonces, muchas veces necesitamos entender que si ciertas actividades nos ayudan a liberar lo que es un aumento de lo que es en la serotonina, como veíamos cuando hablábamos del enamoramiento de la oxitocina y que esto nos hace sentirnos un poquito más felices, eufóricos, alegres, pero de repente a veces no se va a liberar con lo que es la normalidad. Por eso muchas veces tenemos que desmitificar que justamente la psiquiatría muchas veces utiliza lo que es el medicamento para poder regular. Y también no es malo decir, es que me está medicando. No, es un complemento extra a una gran cantidad de factores de los cuales ahorita podemos hablar para salir de lo que es un cuadro depresivo. Ahora, también es muy importante que nosotros podamos empezar a identificar que va a haber diferentes tipos de depresión, porque también justamente hay diferentes tipos de depresión. Así que muy atentos a lo que van a ser estos tipos de depresión, ¿de acuerdo? Ok, yo les voy a mencionar dos tipos de depresión que son muy frecuentes, que estoy seguro que ustedes en algunos lugares lo deben de haber escuchado y se debieron de haber quedado con lo que es la duda de qué es, cómo operan, o hasta inclusive lo vieron como algo sumamente complicado. El primero es el cuadro depresivo mayor, o lo que es el trastorno depresivo mayor, y la distimia. Primero, vamos a empezar a ordenarlos y empezar a especificar cuál es cuál. El trastorno depresivo mayor es el más característico y en el que se concentra la mayoría de lo que son los síntomas. Digamos que cuando la persona se muestra extremadamente apático y con lo que es una inhibición psicomotriz, ¿qué quiero decir con una inhibición psicomotriz? Cuando lo que son las funciones, tanto psicológicas, motoras, están por debajo, o sea, que no son, que es como yo les empezaba a mencionar, que a la persona le cuesta trabajo levantarse, inclusive hasta camina desganado, con esa falta de vitalidad, que sienten lo que son las reacciones físicas como letargadas o inclusive hasta le cuesta trabajo concentrarse, ahí estamos hablando precisamente de una inhibición psicomotriz. Y se habla también de lo que es precisamente pues esta melancolía tan característica de lo que es este cuadro, en lo que los casos más graves pues los conducen a lo que es precisamente esa depresión que inclusive puede empezar a volverse crónica, donde ya está en la vida de la persona y donde pues justamente va a tener como otra serie de complicaciones y digamos que un tratamiento especial, tanto psicológico, farmacológico, para empezar a que la persona vuelva a cambiar su sistema de vida, donde poco a poco pueda sacar la depresión de lo que es su vida. Justamente aquí pues la persona se encuentra pues inmóvil o puede sentir como ese rechazo de comer o beber. Aquí también va a existir un subtipo en el que se llegan a presentar inclusive hasta lo que son ciertos trastornos delirantes, no alucinaciones, delirios, porque hay una gran diferencia. Y los delirios son estas creencias, digamos que 100% sostenidas, pero sin lo que es un fundamento adecuado. Y los delirios suelen ser de culpa o de ruina, y por eso la persona se ve incapaz de poder salir de ese estado, porque él tiene
la creencia de que 100% pasó algo, sucedió de esa manera, o las cosas son como él lo dice, y ahí puede entrar como los tipos de pensamientos que siempre todos van a estar en mi contra, siempre todos me van a poner el pie, todos siempre me han saboteado, y no logra entender que justamente está viviendo un delirio, porque hay una creencia infundada, porque es propia. Muchos podrán decir, no, pero es que muchos sí me han hecho algún daño, me han puesto el pie, me han traicionado. Bueno, ahí sabemos que esto, pero todos, no puedes conocer a todas las personas, ¿verdad? O te faltan tantas personas por conocer, pero donde dicen, ya no quiero conocer más personas, ¿por qué? Porque todos me van a hacer siempre lo mismo. Vuelve ese delirio. Entonces, si se fijan, se vuelve como una espiral en la que la persona pues le va a empezar a costar muchísimo trabajo poder empezar a salir de ahí. Por eso es muy importante lo que es el acompañamiento de un profesionista de lo que es la salud o poder empezar a identificar qué de esto me puede estar empezando a pasar. Ahora, el otro es la distimia. Y este pues se distingue porque se vuelve más crónico y precisamente tiene una inestabilidad de lo que es el humor, una fuerte ansiedad y digamos que fluctuaciones en lo que es el estado de ánimo. La baja autoestima y la desesperanza pues son digamos que una característica de lo que es la distimia. Ahora, ¿qué queremos decir con fluctuaciones del estado de ánimo? Que el estado de ánimo es muy cambiante, que el día de hoy puedo estar totalmente triste y después paso a lo que es el enojo o paso a lo que es la ansiedad y se prolonga con más tiempo de bajones en el estado de ánimo, luego de repente me activo y siento como este deseo, ganas de hacer las cosas, el estado de ánimo se vuelve muy fluctuante, pero se caracteriza más por esa baja autoestima y donde muchos podrán decir, es que tienen la autoestima baja. No, no solo es que la persona tenga la autoestima baja, es que ya está, digamos que estado de ánimo tan recurrente, ya se está empezando a volver crónico. Otro, que a mí en lo particular se me hace muy importante que podamos hablar, es el trastorno ansioso depresivo. Y que esta es una mezcla entre ansiedad y depresión, donde la persona va a empezar a sentir esa ansiedad, esa desesperación, pero a la vez también una tristeza, una depresión moderada y que le imposibilita o le cuesta trabajo de repente el poder hacer algo y como no logra hacerlo, se da con esa mezcla de ansiedad y digamos que se están retroalimentando tanto esa ansiedad como la depresión. Así que también es muy importante poder hablar de esto. Otro que podemos hablar es la depresión atípica. ¿Qué es la depresión atípica? Pues la depresión atípica se caracteriza por una gran reactividad de lo que es el estado de ánimo a lo que son situaciones diversas con marcada ansiedad y síntomas depresivos, invertidos, y que justamente van a generar un empeoramiento por las tardes, un aumento de lo que es el apetito, hipersomnia, sentir como siempre el cuerpo como dormido, el querer siempre estar dormido, el querer estar descansando, inclusive lo que decíamos un poquito, lo que era anteriormente, del cuerpo cansado, aletargado, le cuesta trabajo reaccionar físicamente, el cuerpo está muy pesado. Esto es lo que es la depresión atípica. Un trastorno también afectivo estacional aparece, pues, sí, de una manera regular y repetida, coincidiendo con lo que son ciertos cambios estacionales. Aquí quiero que noten que justamente va a haber un factor bien importante. No sé si ustedes han visto que hay ciertas épocas del año en las cuales ustedes pueden llegar a sentir como esa tristeza, melancolía, apatía de querer hacer las cosas. Muchos dicen que tiene que ver, como en algunos países que presentan tasas altísimas de lo que es depresión, son países fríos, donde la luz del sol no llega tanto y no liberamos lo que es, no absorbemos lo que es la vitamina, no ya entra a nuestro sistema, se nivelan los niveles necesarios de lo que es la serotonina para que estemos en un estado como más óptimo. Entonces, justamente también de repente ciertas fechas o épocas y cambios estacionales, como lo es el otoño y el invierno, se van a empezar a asociar con este trastorno afectivo estacional. Me siento depresivo, pero como que la temporada. Y yo creo que todos inclusive lo han notado. Se acercan las épocas decembrinas y empiezan a sentir esa parte afectiva estacional de donde dicen, es que se siente la melancolía en el entorno. Se siente como la melancolía en el aire, respiras y se siente esa melancolía de que ya se acercan estas épocas. Ahora,
puede que sea este trastorno afectivo estacional o puede que sea una serie de combinaciones, como yo les decía, de otros factores, tanto ambientales, sociales, culturales, que ya vengo arrastrando un duelo, que ya vengo arrastrando lo que es una pérdida afectiva, que ya vengo arrastrando ciertos conflictos que se juntan con esto y aumentan lo que es el cuadro. Por eso es muy importante poder entender qué es lo que está pasando, porque se puede presentar esto. Ahora, otro de los que seguramente has escuchado muchísimas veces y es el trastorno bipolar. Ahora, el trastorno bipolar es muy importante porque el trastorno bipolar no es cambiar de estado de humor abruptamente, no. Este implica la existencia de episodios tanto depresivos, pero de episodios depresivos graves, alternados por otro de lo que es la exaltación de lo que son las funciones mentales, lo que es conocido como lo que es la manía, o también conocido como esta especie de brote psicótico donde la persona está full, está al 100, está súper activo con esa hiperactividad, pero también se combina con estos otros episodios depresivos graves. Inclusive el trastorno bipolar se divide en trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, pero sí es importante que empezamos a poder identificarlo y poder decir que esto forma también parte de lo que son ciertos pues, trastornos del estado de ánimo. Este, pues de una manera como muy pequeñita por mencionarlo, consiste en lo que es la aceleración del pensamiento, lo que es una hiperactividad, gastos descontrolados, insomnio, irritabilidad, pero también los cuadros depresivos, esos cambios de humor muy fuertes donde puedes estar como en ese estado maníaco, donde la persona está totalmente acelerada, hiperactiva, sale de fiesta, no para lo que son 3 días y luego de repente se apaga y no quiere volver a hacer absolutamente nada ni saber absolutamente de nadie. Y cuando menos lo esperamos, la persona ya está comiendo, gastando, no puede dormir. Inclusive como no puede dormir, pues es sencillo salir de fiesta, acompañarse de personas. Y lo complicado aún de esto es empezar a querer controlarlo de una manera automedicándose, tomando pastillas para dormir o haciendo ciertas actividades que lo empieza a complicar. Ahora, hay otro que también es muy importante y se conoce como lo es la ciclotimia. Y estas son manifestaciones leves, imprevisibles de cambios frecuentes de lo que es el estado de ánimo, pasar de lo que es de la euforia a la tristeza, tanto en varios días y sin lo que es un motivo aparente. Por eso necesitamos empezar a entender que todos estos forman parte de lo que es un tipo de depresión. Ahora, ya les está sonando, ¿verdad? Eso es a lo que yo me refería, de que todos en algún momento de nuestras vidas hemos padecido depresión y no nos habíamos dado cuenta. Por eso es muy importante poder identificar esto. Ahora, yo les voy a hablar de otras, de las que casi no se hablan, pero que también es muy importante porque aquí es donde vemos que pues existe un cierto factor de riesgo. La primera, la depresión perinatal. Y esto ocurre pues cuando una mujer sufre de depresión mayor durante lo que es el embarazo o inclusive después de lo que es el parto. Y esto pues se le conoce como la depresión postparto. Aquí, como ustedes en algún momento debieron haber escuchado, sí está influenciado por lo que son los cambios hormonales, pero también va a haber otros, digamos que factores, como lo mismo el ambiente, el contexto, el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja, que permite justamente que este cuadro no se presente o termina como de siendo ese pase de te graduaste, no tuviste este apoyo, no sucedió esto en el entorno, pasó esto en tu sistema y esto genera precisamente este cuadro depresivo, combinado precisamente pues de los cambios hormonales tan drásticos que se viven durante el embarazo y lo que es después del parto. Ahora, otro es el trastorno depresivo con síntomas psicóticos y que pues es una forma pues grave de depresión en la que una persona también muestra síntomas psicóticos como tener esas creencias falsas, perturbadoras, esos delirios de los cuales yo ya le hablaba o escuchar o ver cosas que otros no pueden oír. Aquí sí también ya se están empezando a presentar lo que son algunas alucinaciones. Imagínense ustedes, aparte de tener la depresión, que se empieza a combinar tanto con delirios,
estas creencias infundadas, pero también con lo que son las alucinaciones. Aquí va a ser algo pues muy complicado. Ahora, justamente esos son los tipos de depresión de las cuales yo les quiero hablar, pero también es muy importante que podamos hablar de lo que son signos y síntomas de lo que es la depresión. Uno, porque es importante prevenir desde lo que es el conocimiento y por eso necesitamos entender muy a fondo, entender muy bien cómo se presentan lo que son tanto estos signos y síntomas que se pueden, digamos que, estar manifestando. Ahora, uno de los primeros y como de los que ya hemos hablado es ese sentimiento persistente de tristeza, ansiedad y vacío. Quiero que noten algo. Aquí justamente se va a generar lo que es una triada o un triángulo muy interesante porque se va a sentir este vacío, pero ese vacío no se llena y no se llena inclusive con cualquier cosa, sino es un vacío que la persona dice es que siento que me falta algo, no sé qué cosa, pero estoy precisamente tratando de encontrarlo y entre más se esfuerza por tratar de encontrarlo, no logra descubrir qué es. ¿Y qué genera esto? Precisamente esa ansiedad. Una ansiedad porque la persona va a buscar con todas sus fuerzas descubrirlo y como no lo hace, se genera otra vez lo que es la tristeza. Después se viene lo que es un sentimiento de desesperanza o lo que es ese pesimismo, donde la persona va a sentir que todo es un panorama desesperanzador, pesimista, todo está mal, nunca las cosas van a mejorar y está tan enrolado justamente en eso que se imposibilita como el hecho de poder ver más allá. También un sentimiento de lo que es irritabilidad, frustración o intranquilidad, donde la persona se sienta enojado, frustrado, intranquilo, no puede dormir, explota fácilmente, porque todos estos sentimientos, digamos que se van acumulando por esta desesperanza, el pesimismo, el vacío, la ansiedad, y que están ahí tratando, digamos, que de salir. Entonces, justamente esto nos está diciendo que algo está pasando. Después, un sentimiento de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Aquí la persona puede sentir culpa de yo soy el culpable de esta situación, nunca he logrado hacer las cosas bien, me siento inútil, no soy capaz de hacer esto, todo está mal en mi vida y se empieza a combinar junto con los otros síntomas y por eso lo vuelve tan complicado, porque si se fijan ustedes es como una especie de efecto dominó, donde se combinan varios de estos síntomas, varios factores que generan precisamente, eh, digamos que esta ola, digamos que de eventos en cascada que digamos que pues empiezan a generar una serie de conflictos en lo que es la estabilidad de la persona, la estabilidad emocional de una persona. También una pérdida de lo que es el interés o el placer en las actividades y lo que son los pasatiempos. Es donde nosotros podemos empezar a notar que una persona ya no siente ese interés en lo que eran sus actividades o sus actividades cotidianas o inclusive pues en lo que eran sus pasatiempos, donde ahora le cuesta muchísimo más trabajo hacer las cosas, no siente esa satisfacción como cuando antes salías a correr, salir a caminar, ir a tomar un café, platicar con los amigos, no, se empieza a perder ese interés por cualquier actividad y mucho más por lo que son los pasatiempos. También una fatiga o disminución de lo que es la energía o esa sensación de que se está más lento. De estas nosotros ya habíamos hablado y mencionábamos que es esa inhibición de lo que son las funciones psicomotoras y que como precisamente el cuerpo siente una especie de fatiga, un cansancio. También lo que es una dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Aquí va a pasar algo bien chistoso. La persona se va a empezar a sentir pues que no puede concentrarse, inclusive hasta recordar ciertas fechas, actividades cotidianas del trabajo que se dominaban siempre, se van a empezar a olvidar. Y justamente esto va a hacer que la persona se empiece a molestar porque no logra recordar algo tan sencillo. Y es ahí donde otra vez la persona va a querer controlarlo, se va a desbordar, no va a poder tener el control y se van a generar otra serie de sentimientos en cascada precisamente por lo que es esta frustración. Después, una dificultad para lo que es dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir inclusive demasiado. Aquí podemos ver esa dificultad para conciliar el sueño. No puedo dormirme. Ahora, no todas las personas que tengan complicaciones con lo que es el sueño o lo que son los hábitos de sueño quiere decir que hay una depresión.
¿Por qué se los menciono? Porque se combina con todos estos síntomas o digamos que signos de los cuales nosotros hemos estado hablando. Entonces, una dificultad para dormir, empezar a conciliar el sueño, despertarse temprano en la mañana, cuesta un trabajo tremendo que la persona pueda levantarse al día siguiente, pero de una manera temprana. ¿Por qué? Porque va a sentir el cansancio excesivo. Y su contraparte, empezar a dormir demasiado. La persona empieza a dormir muchísimo, siempre tiene sueño, siempre quiere estar dormido, se siente sumamente cansado. Ahora, también cambios en lo que es en el apetito, en el peso, sin haberlos, digamos que planificado. La persona puede adelgazar tremendamente en lo que son cuestiones de semanas, un mes, 2 meses, o puede empezar a subir muchísimo de peso. Aquí quiero que inclusive noten justamente cómo cuando se está empezando a experimentar estos sentimientos de vacío, desesperanza, las personas van a tratar de aferrarse a algo, inclusive hasta la comida. Y es que por eso, cuando se siente este bajón emocional, nos vamos, como decíamos, por las cosas dulces. Eso que por lo menos me dé esa sensación de dulzura en ese momento. Y se empieza a comer y comer y comer. Y eso provoca después un aumento de lo que es un aumento de peso. Pero también cuando está en este estado total de, digamos que de inoperación, porque no quiero levantarme, ni siquiera tengo ganas de comer, entonces notamos que justamente por eso la persona también empieza a perder peso. Por eso dice sin haberlo planificado, porque no es algo que estuviera ahí en la persona dijera, bueno, me voy a poner en régimen alimentario. Ahora, si se dan cuenta, a la larga esto puede traer consecuencias en cuanto a los hábitos de alimentarios, generarse un trastorno de la conducta alimentaria. También se pueden otras complicaciones como lo va desde lo que es una anemia, ciertos problemas de salud. Entonces también es muy importante empezar a detectar qué es lo que está pasando con lo que es la alimentación. Dolores y molestias generales, pero van desde dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos, inclusive pues problemas digestivos sin una causa física aparente o que no se alivian inclusive con lo que es el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Como la persona puede decir, bueno, creo que tengo colitis o es que padezco mucho de colitis. Entonces entra en tratamiento para la colitis, pero no nota una mejoría. Y esto es justamente porque tal vez puede estarse presentando lo que es una depresión. Una, digamos que muy delicado, que es el intento suicida o lo que empiezan a ser pensamientos sobre lo que es la muerte y el suicidio. Justamente aquí, este último punto. En este se tiene que cuidar muchísimo, porque es donde precisamente se puede llevar el acto suicida, pero porque ya se lleva arrastrando un cuadro depresivo, una depresión mayor, una distimia, que se combina, como decíamos, con ciertos factores sociales, que se perdió el trabajo, el término de una relación, combinado con una depresión arraigada, lo que es una alcoholemia, y todo esto al juntarse, pues empieza a provocar toda esta especie de pensamientos. Ahora, como decíamos, la persona está en ese estado de tristeza, sintiendo ese vacío, esa desesperanza. Aquí se empieza a generar lo que es el pensamiento, pero cuando se pasa a lo que es la irritabilidad, la ansiedad, el enojo, esa impulsividad, es cuando se corre más riesgo de que la persona termine concretando lo que es el acto, porque va a sentir los sentimientos desbordados y tan a flor de piel que no va a saber cómo controlarlos. Entonces, la única escapatoria que ve en ese momento es el acto. Por eso se necesita conocer qué es lo que está pasando. Ahora, también les voy a hablar un poquito acerca de lo que son los principales síntomas físicos de lo que es la depresión. Vamos a hablarlos un poquito más a fondo. El primero, pues la fatiga. Y la fatiga es esta alteración de lo que son los patrones normales de lo que es el sueño y que pues es muy común que en la depresión la persona pueda dormir un poco o demasiado. Y la falta de sueño puede causar precisamente fatiga, lo que a su vez nosotros podríamos traducirlo, podríamos decir, en problemas como lo que es el funcionamiento sencillo de una forma cotidiana, como estamos acostumbrados a operar, hacer nuestras cosas, la pérdida de lo que es la concentración y precisamente la concentración y enfoque, y que puede afectar pues el trabajo, la vida familiar, las relaciones
y que este agotamiento también puede contribuir a lo que es el debilitamiento de lo que es el sistema inmunológico. Y justamente eso te expone a un mayor riesgo de contraer lo que son otras enfermedades. Ahora, es por esto que es cierto, cuando se está padeciendo lo que es una depresión, disminuye lo que es el sistema inmunológico. Y esto nos hace más propensos a desarrollar lo que son otras enfermedades y por eso empezamos a enfermar. Entonces justamente eso es lo que yo les mencionaba a un inicio, donde les decía, si está pasando algo que podemos decir es que me siento como que me quiero enfermar, sin una razón aparente, tal vez se está pasando por, como yo les decía, un pequeño cuadro depresivo. Pero ya combinarse con otros factores empieza a generar esto, una mayor complicación. Por eso lo llamo, o por eso lo llamamos un efecto dominó, porque genera esa reacción en cadena donde se altera todo un estilo de vida, como estábamos acostumbrados a realizar las cosas. También, como ya hablábamos, una pérdida o un aumento de peso. La depresión afecta a todas las personas de una forma diferente, pero algunas pueden tener antojos de comida y aumentar de peso, y otras pueden no sentir ese deseo de comer y perder lo que es el peso. Y a veces estas fluctuaciones en lo que es el peso pueden ser tan repentinas y un posible síntoma de lo que pues es una depresión. Ahora, también puede ser por un cambio metabólico, como sabemos, pero también es muy importante de repente a veces detectar y decir, ¿por qué estoy subiendo de peso? ¿Qué está pasando conmigo? Mis hábitos alimentarios, y tener muy en cuenta todos los demás síntomas de los que yo les he estado hablando. Una disminución de lo que es el nivel de energía. Aquí pues es muy común que una persona con depresión pierda ese interés en lo que son pasatiempos, actividades que se solían disfrutar, y los niveles de energía disminuyen, y es común empezar a sentir esa fatiga de la que ya hemos hablado. La pérdida de energía a largo plazo pues puede ser obviamente ese síntoma de lo que es la depresión. Una pérdida de lo que es el deseo sexual. Esa pérdida de la libido, de ese interés en el sexo y de estar con esa persona, de sentir esa necesidad de querer conectar sexualmente con alguien, y que pues a menudo se considera pues uno de los principales síntomas de la depresión. Aquí volvemos a hablar de la serotonina. La serotonina pues es ese neurotransmisor importante que ayuda inclusive a regular lo que es este deseo sexual. Y pues por lo general, cuando hay digamos que una disponibilidad menor de serotonina, el deseo sexual se va a inhibir, va a disminuir. Y esa libido pues obviamente va a generar esta apatía sexual. Sin embargo, pues el sexo y lo que es la excitación también están vinculados a lo que es una pérdida de interés general en lo que son otras cosas que también pues, se disfrutaba. Eh, También, esta es una de las formas principales en la que la depresión afecta a lo que es el cuerpo. El estrés o la depresión en una relación también pueden contribuir a lo que son los problemas sexuales o viceversa. Por eso necesitamos estar muy atentos de como todos estos puntos de los que yo les estoy hablando, porque creo que es muy importante que logremos identificarlo, cuando en verdad es por un cansancio, por un desgaste que tuve un día pesado, pero también cuando es por una serie de factores que se están combinando y que me están diciendo, ojo, está pasando algo, es donde tenemos que poner atención. También lo que es la enfermedad, la disminución de lo que es el nivel de energía, una nutrición deficiente, la falta de sueño, debido precisamente lo que la depresión puede reducir lo que es la capacidad de tu cuerpo pues, para combatir las enfermedades, como hablábamos. El estrés a largo plazo, que generalmente causa depresión, contribuye a niveles elevados de lo que es la hormona cortisol, de la que yo les hablaba antes, y cuando el cortisol está alto, causa una inflamación y reduce lo que es el recuento de lo que son los glóbulos blancos, lo que puede debilitar lo que es nuestro sistema inmunológico del cuerpo y su capacidad para combatir los resfriados, la gripe y hasta lo que son enfermedades más graves. Así que no es raro que las personas que padecen depresión crónica empiecen a tener enfermedades graves, y justamente viceversa, que hay personas que tienen enfermedades graves, tal vez tienen un cierto cuadro depresivo o un tipo de depresión. Después pasamos a lo que es el dolor. El dolor, se cree que existe una conexión pues muy cercana entre el dolor y el cerebro. Y la persona que sufre de depresión pueden tener ese dolor de cabeza, dolor de espalda, una fibromialgia y otros tipos pues no especificados de molestias.
Justamente esto puede generar, como decíamos, algunas complicaciones. Pasamos al dolor. Se cree que existe pues una conexión muy cercana entre lo que es el dolor y el cerebro. Y las personas que sufren de depresión pueden tener dolores de cabeza, dolores de espalda, fibromialgia y otros tipos pues no especificados de lo que son molestias y dolores como un síntoma de lo que es la depresión. Sin embargo, las personas que sufren de dolor crónico también pueden tener depresión y la depresión puede traducirse en esos malos hábitos de salud que van desde la dieta, sueño, hacer ejercicio o lo que es ejercicio deficiente, lo que puede pues empeorar lo que son las molestias y los dolores y viceversa, causar lo que es un ciclo vicioso de dolor, depresión y que puede parecer interminable. Es aquí donde quiero que noten algo. Nosotros ya hablábamos de sintomatologías, ya hablábamos de lo que son algunos indicadores físicos o cómo se empieza a presentar en lo que es esta parte física. Todo esto nos está diciendo, son esas señales de alarma que te permiten identificar algo está pasando. No solo es la tristeza, no solo es el hecho de sentirte desmotivado, desganado, la apatía emocional, no, hay algo más de fondo. Y esto precisamente necesita una mayor atención. Ahora, no es malo. Por eso yo les mencioné que todos en algún momento lo hemos llegado a tener. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una gran cantidad de cambios, tanto emocionales, el contexto, una serie de que digamos que de repente inestabilidades en el entorno social que justamente que quiero que noten que son normales de nuestro vivir, de nuestro día a día. Por eso es de que vamos a pasar a un punto donde ahora vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo. Y estos factores de riesgo justamente son aquellos que nos van a, digamos que a permitir poder terminar de desarrollar una depresión, prevenirla, y es por eso que también necesitamos entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué pasa en nuestro contexto. Lo primero es que quiero que noten que uno de los factores de riesgos para poder empezar o para terminar de desarrollar lo que es una depresión son antecedentes personales o familiares de depresión. Que ya en algún punto de mi vida tuve depresión, esto me hace más propenso a desarrollar depresión en algún otro momento. Pero también si algún familiar mío tuvo depresión, también me hace más propenso a desarrollar lo que es a desarrollar lo que es la depresión. Acontecimientos vitales adversos que van desde la pérdida de empleo, soledad, divorcio, eh, lo que son, inclusive hasta lo que son algún accidente automovilístico, pueden generar lo que es depresión. Estos acontecimientos que generan lo que es un gran trauma, un estrés, que justamente que van a generar ese impacto en la persona, pueden ser lo que es el detonante de empezar a padecer la depresión. También lo que es una historia de abuso sexual o historia de abusos sexuales. Por ejemplo, los niños que sufrieron abuso sexual en la infancia pueden desarrollar lo que es depresión infantil. En algún momento se puede superar, pero después se vuelve cíclica, regresa, porque es algo que en su momento no se dijo, no se enfrentó y que justamente de ahí, como decíamos, ya lo padeciste en algún momento. Regresa, pero también te puede empezar a padecer una depresión crónica que ya está ahí en la adolescencia, en la adultez temprana y que es algo que ya se empieza a arrastrar. Por eso son otros indicadores que tenemos que tomar muy en cuenta a que si hubo uno de estos eventos, tenemos que tener como una mayor alerta a tal vez pueda presentarse depresión en algún punto de tu vida. Pero se puede salir de lo que es la depresión con lo que es un buen acompañamiento profesional, una serie de actividades que exclusivamente no haciéndolas, o más bien haciéndolas, quiere decir que ya se va a ir la depresión. No, por eso dije, una serie de acompañamientos, desde lo que es el profesional, psiquiátrico, psicológico y otras actividades que sí ayudan, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Problemas económicos, porque la presión económica, el contexto social económico en el que estamos viviendo de repente nos hace sentir lo que es una inestabilidad, la preocupación de qué es lo que va a pasar y esto a la larga puede acarrear lo que es la depresión. Enfermedades crónicas que causan, como ya hablábamos, dolor o una discapacidad. Ya no soy capaz o ya no tengo las mismas funciones que antes tenía, la misma fortaleza, ya no tengo esa independencia. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues una depresión.
un abuso de sustancias, aquellas personas que tienen abuso de sustancias, que van desde alcohol, drogas, psicofármacos, tienen una mayor probabilidad de desarrollar lo que es depresión. Factores genéticos, lo que es también haber dado a luz recientemente, como veíamos, todo lo que son los cambios hormonales, antecedentes de lo que es un intento de suicidio previo o lo que es un suicidio de la familia también genera una mayor probabilidad de padecer depresión. Padecer otros trastornos psiquiátricos, lo que es un aislamiento social, desde vivir solo, estar soltero, desempleado, falta de apoyo familiar, genera depresión. Ahora, justamente esto es lo que pasó en pandemia. Nos aislamos, nos retiramos, se nos prohibió como el contacto con el entorno social y justamente provocó este aislamiento que empezó a generar depresión. Por eso en pandemia los casos que más se trabajaban desde la parte de salud era de depresión, la ansiedad, de los principales. Hubo una gran cantidad de problemas, pero estos dos fueron muy importantísimos porque como vemos es un detonante para terminar de desarrollarla. La impulsividad, la desesperanza, eventos vitales tempranos de una manera traumático, el estrés, justamente lo que es el estrés, estar sometido a una gran cantidad de estrés, como lo llega a ser en el trabajo, la familia, la escuela, lo que es un bajo apoyo social que provenga de la pareja, lo que son algunas separaciones. Ahora, el sexo masculino en lo que es una edad avanzada. Así como dijimos que las mujeres pueden llegar a ser muy propensas porque vienen de lo que es un alumbramiento, de ser madres, en el sexo masculino llegar a la edad avanzada, a una edad avanzada, genera depresión. ¿Por qué? Esto por precisamente los roles sociales que hemos dado, donde el hombre es el proveedor, es el fuerte, es el que está acostumbrado a hacer las cosas con una mayor independencia y que justamente el llegar a esa edad te empieza a imposibilitar para hacer algunas cosas. Inclusive, como sabemos, el deterioro físico y sexual en la edad o lo que es en la adultez mayor también puede empezar a generar depresión. Y por eso ahí tenemos un factor de riesgo y tenemos que estar más atentos cuando conocemos personas en este punto de vida, darles un buen acompañamiento, empezar a hablarles de la salud, desmitificar la salud emocional y ver al psicólogo como alguien importante en lo que es nuestro entorno, lo que es alguna presencia de enfermedades tanto física y en específico lo que son los ancianos, como hablábamos, el abuso, lo que es la dependencia, lo que son algunas sustancias. Todos estos factores son bien importantísimos, pero hay otros, como lo son los contextos sociales de vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Si se fijan, nosotros estamos en un contexto donde de repente estamos inmersos en situaciones como violencia, inseguridad, estrés, acoso y una gran cantidad de problemáticas, cambios ecológicos. Ahora, todos estos cambios generan un punto donde llegamos a sentir ese estrés, esa fatiga, esa tristeza por decir qué está pasando en mi entorno, cómo puede ser que esté sucediendo todo esto. Y como son cambios tan rápidos, no nos permiten como terminar de hacer una asimilación de la situación que estamos viviendo cuando ya tenemos otro cambio encima. Y eso, a la larga, también puede empezar a generar lo que es la depresión. Ahora, inclusive como yo les decía en el primer capítulo, vamos por la calle, vamos caminando, vamos en el auto, vamos en el transporte público y de repente vemos que ya no hay áreas verdes. Vemos que se están acabando ciertos recursos naturales o nos dicen, estamos llegando al día cero, tenemos que economizar el agua, estamos en una crisis de lo que es el agua potable, se está contaminando esto. Genera esa ansiedad, ese estrés de qué está pasando. Y todo esto nosotros lo vamos guardando y como no lo podemos sacar, puede empezar a generar esa depresión. Por eso es muy importante también entender qué está pasando en mi entorno, pero yo cómo contribuyo a tener un entorno más favorable, yo cómo apoyo, porque si se fijan, ese contacto social, el salir a la calle, el respirar el aire puro, estar en contacto con la naturaleza, ayuda a prevenir la depresión, que es uno de los puntos que les debe de estar interesados de decir, ok, ¿y cómo lo provengo? Ahorita hablamos un poco de eso. Ahora, todos estos cambios a los que hablamos en el contexto son también un factor de riesgo. Cuando estamos en contextos muy fuertes, con vulnerabilidad económica, vulnerabilidad en cuanto a de drogadicción, todos estos cambios pueden empezar a generar esto. Ahora,
Eh, ¿Cómo podemos nosotros prevenir la depresión? Obviamente, el acompañamiento de un profesionista de la salud, pero ciertas actividades como son el hacer ejercicio, salir a correr, eh, una mascota, una conciencia más ecológica, más animalista, estar en contacto, tener una red social de apoyo, no aislarnos, son ciertos, digamos que, puntos que nos ayudan. Pero principalmente hacer ejercicio, la meditación, estar en contacto con nosotros mismos, aprender a escucharnos, pero el acompañamiento terapéutico sobre todo. Cuando ya empezamos a detectar todos estos puntos, es importante acudir a lo que es un especialista de la salud. Ahora, también sí se puede prevenir desde la parte de estoy haciendo ejercicio, salgo a correr, sí, pero es una forma de sublimarlo, es una forma de empezar a soltarlo y que puede ayudar bastante lo que son las artes, la pintura, la danza, la escritura, el salir al cine. Pero si se fijan, hablábamos que hay tipos de depresión que son más fuertes y que te van a hacer perder el interés por estas actividades que te gustaba realizarlas. Entonces, pues obviamente hay personas que no van a recurrir a esto. Pero si quieres como desde la parte preventiva, sí se pueden hacer, que te permite tener como esa estabilidad. Pero llega un momento donde tal vez la situación te puede sobrepasar. Es ahí donde tenemos que estar muy atentos. Ahora, para ir terminando lo que es precisamente este capítulo, les voy a dar unas cifras que a mí, que es verdad es muy importante conocerlas. Pues en México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión y de ellas, 1% son casos severos. También se encontró que el 16.5% de los adultos de 20 años o más presentaron síntomas depresivos. Y sobresale el hecho de que la prevalencia de estos síntomas en todos los grupos de edad fue mayor en mujeres que en hombres, principalmente los grupos de edades de lo que corresponde de 40 a 49 y de 50 a 59 años de edad. Dense cuenta del punto en el que estamos. Son altísimas las tasas que tenemos en lo que es en México y que justamente es lo que quería yo mencionarles. Yo les decía, sí se puede prevenir, se puede prevenir desde haciendo ejercicio, teniendo una red social de apoyo, el no aislamiento, estar en contacto con la naturaleza, con una mascota, la comida, hábitos saludables, empezarnos a ver desde la manera de todos estos hábitos saludables me permiten estar saludable, tanto física como emocionalmente. Pero justamente llegamos a estas cifras porque se empezó a volver una bola de nieve, donde creímos que con este tipo de actividades se prevenía o inclusive se curaba. Y no es así, porque como vimos, aquí se empezó a normalizar, siendo que necesitábamos ser conscientes de que va a haber momentos donde necesitamos pedir apoyo. Y pedir apoyo no está mal. Inclusive, estar deprimido no está mal, pero sí necesitamos entender qué se está saliendo de mis manos, ser lo que yo les decía en el capítulo 1, ser más conscientes de mí, estar en ese contacto conmigo mismo de qué me está pasando, cuáles son mis necesidades en este momento, pero sobre todo, cómo voy a satisfacer mis necesidades en este momento. Ahora, no solo son las necesidades como esta clásica pregunta a la que ustedes se pueden encontrar, donde trabajaron mucho y dicen, necesito esto, me lo merezco y me lo compro y me lo doy. No, es una necesidad de ver cómo son mis necesidades afectivas, mis necesidades fisiológicas, mis necesidades de seguridad, mis necesidades de pertenencia, cómo voy cubriendo todo esto, porque al empezar a tenerlo cubierto me permite prevenirlo. Y justamente esto es algo que se puede trabajar en lo que es un proceso psicológico para estar más fortalecidos emocionalmente y prevenir lo que es la depresión. Porque como yo les dije, todos estamos propensos a padecer depresión en algún punto de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar atento de los cambios que estoy viviendo, no aislarme, buscar lo que es un acompañamiento profesional, combinarlo con otras actividades para poder sortear lo que es esto. Así que, en verdad, muchísimas gracias por escucharme, por estar acá. Eh, Cerramos lo que es nuestro capítulo. No olviden a suscribirse a lo que son nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y muchísimas gracias. Esto fue el Faro. Un fuerte abrazo para todos. Chao.